Buen día de nuevo. Me presento brevemente, aunque sé que los que están por acá me conocen, pero otras personas que tal vez luego puedan participar de estas actividades. Quiero que sepan un poco más de mí. Soy médica y me encuentro en la ciudad de Medellín. Trabajo con Ayurveda hace ya varios años y quiero compartir con ustedes en estos espacios herramientas que nos ofrece Ayurveda, que ya vamos a hablar qué es, de dónde viene, que nos puedan servir, herramientas que nos puedan servir para tener una vida más en equilibrio, potencializar nuestra salud, prevenir enfermedades a través del autoconocimiento, a través de generar hábitos saludables de nuestro estilo de vida, de acorde a las vivencias y a las necesidades de cada persona. Entonces, bueno, empecemos por definir Ayurveda. Yo sé que ustedes ya han escuchado esa palabra. Sin embargo, uno puede, digamos, profundizar bastante en el sentido de que es muy extensa. Toda la vida podríamos estudiar Ayurveda, así como yoga, y no terminar. Pero cada vez que aprendemos algo, nos deja algo para practicar y nos deja algo para aplicar en nuestras vidas. Entonces, hay que hablar para entender un poco más de qué se trata Ayurveda, entender bien el origen. Ayurveda nace de los Vedas o del conocimiento védico o la sabiduría védica, que es la sabiduría o el conocimiento que se formó desde hace siglos, desde hace incluso milenios, en lo que hoy conocemos como India y lugares cercanos. Y en cierta época, cuando se empezó a implementar la escritura, se empezó a codificar estos conocimientos de vida en textos. Esos textos existen hoy en día y se siguen estudiando. Entonces, esos textos contenían conocimientos acerca de diferentes áreas y aspectos de la vida, como la salud, que es precisamente lo que se encarga Ayurveda, de entender cómo funciona el ser humano y cómo es el proceso de salud y enfermedad en todos los niveles. Entonces, Ayurveda son esos conocimientos védicos enfocados a la salud humana. Sin embargo, hay que recordar que en los Vedas o esta sabiduría védica incluye diferentes aspectos de la vida como la astrología, la agricultura, la poesía, incluso lo que hoy llamamos economía, las artes, entonces, bueno, la espiritualidad. Entonces encontramos muchas áreas del conocimiento que se pueden relacionar a Ayurveda de una u otra forma, porque todas estas áreas estaban integradas. Es decir, así como hoy para nosotros la ciencia es una forma de conocer normal, digámoslo, con la que estamos familiarizados y está relacionado a una cultura y a una forma de ver el mundo característica del mundo pues occidental moderno. Así, Ayurveda nace dentro de un contexto cultural, espiritual, un contexto social, digámoslo, diferente al que estamos, en el que hemos crecido y está impregnada de todos esos conocimientos. Además que, bueno, a pesar, digo, no a pesar, sino que a diferencia de como uno de pronto cree que la ciencia está separada de muchas otras áreas del conocimiento, en India la ciencia está muy fuertemente relacionada a todos esos otros aspectos. No es tan separatista o no se es tan como también materialista la ciencia como la hemos concebido nosotros. Entonces, eso es importante saber lo que es un sistema científico médico que incluye conocimientos ancestrales de diferentes áreas del saber. Por eso la concepción del ser humano, de cómo funciona la naturaleza, cómo enfermamos y cómo sanamos, es totalmente diferente o bastante diferente a cómo la hemos aprendido o cómo se enseña hoy en el sistema médico moderno. Sin embargo, se integra muy bien al sistema moderno y se puede complementar o se puede integrar. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, esta ciencia
le podamos llamar ciencia porque está basada en hipótesis que se han comprobado, que se han estudiado, también que de cierta forma han evolucionado en el tiempo a través de la experiencia, a través de la observación, de la experimentación. Se ha desarrollado a través del trabajo de muchas personas, muchos sabios, muchos médicos que han trabajado en esta área, como les decía, desde hace milenios. Primero este conocimiento se transmitía de forma oral, luego de forma escrita. Cuando empieza a transmitirse de forma escrita, se hace a través de grandes eruditos o grandes médicos en su época que empezaron a condensar todo el conocimiento que había en ese momento sobre Ayurveda. Y esos conocimientos también se condensaban a través de, digámoslo, como hoy decir un congreso o eventos académicos. Entonces, en esa época también se hacía ese trabajo como de aula, de conversación, de intercambio de saberes, y así empiezan a nacer también muchos, se empieza pues o se continúa enseñando y se forman muchos médicos que siguen siendo, digamos, reconocidos hoy por la historia. En la historia en India, grandes médicos que en Ayurveda o en India se llaman Vaidyas, y estos médicos se encargaron de condensar esos saberes en textos que hoy se siguen estudiando, traduciendo e investigando, porque están en sánscrito. Así que primero tuvieron que, bueno, pasaron muchos siglos o incluso milenios para que se empezaran a traducir a otros idiomas, y hoy en día se cuenta con traducciones en inglés y en otros idiomas. Entonces, o incluso hay algunos de estos textos que condensan el saber de Ayurveda que todavía no se han traducido. Entonces, a partir de allí nace ese conocimiento de vida, digamos, y que puede perdurar en el tiempo a través de estos textos. Y hoy en día se investiga sobre lo que traen esos textos, que traen muchos conocimientos, como les decía, en cómo funciona el ser humano y cómo se emplean las medicinas, cómo se emplean los alimentos, cómo se practican limpiezas pues terapias de limpieza, cómo se practica un masaje, o pues cómo se practican diferentes técnicas terapéuticas. Entonces, desde allí todavía se sigue sacando esos conocimientos para investigarlos, por ejemplo, con métodos más modernos, pero que guardan unos principios, como por ejemplo el de no daño. Entonces se hace una investigación, pero de formas diferentes a las que se hace modernamente, porque lamentablemente, por ejemplo, la medicina se ha servido de la experimentación, pero muchas veces causando daño a otros seres vivos, animales, pero también el ser humano. Entonces tienen métodos de investigación diferentes, pero estamos hablando pues de un método científico. Bueno, entonces ya definimos un poco qué es la Ayurveda, vamos a hablar entonces de sus características, de sus diferencias con la ciencia moderna, de cómo podemos aplicarla en nuestra cotidianidad y un poco de cómo es la concepción de la Ayurveda del ser humano y de la salud. Entonces, ¿qué características tiene la medicina ayurveda? Uno, que es milenaria, como les decía, nació hace mucho tiempo, pero primero, ¿por qué? Por la necesidad, pues, de resolver las aflicciones del ser humano, que siempre nos han acompañado, también por la necesidad pues, de esas personas sabias en sus comunidades, de ayudar a resolver los sufrimientos y problemas de las comunidades. Entonces es una medicina como la de nuestros abuelos, nuestros chamanes, como el equivalente, pero que nació en India y que se siguió desarrollando a tal punto que hoy en día se enseña como una carrera médica, hace parte de las medicinas tradicionales reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, hace parte, digamos, es la que se considera una de las más antiguas y más practicadas, y en nuestro sistema de salud también es reconocida como una medicina tradicional y se emplea, se puede, digamos, practicar
dentro de la normatividad. Otra característica, y es que está integrada a otros saberes, aparte, digamos, de lo científico o material, está integrada a saberes de la cultura, de la espiritualidad, a saberes filosóficos también que nacieron en India. Entonces, Ayurveda tiene una percepción del ser humano, no solamente como un cuerpo material, sino que de las teorías de las que se sirve, explica la naturaleza material e inmaterial del ser humano. Entonces, esa es otra gran cualidad y diferencia, y es que tiene unas teorías o unas miradas para entender la vida diferentes a las que conocemos cotidianamente normalmente, que nos ayudan a entender cómo funciona el ser humano. Esa es otra característica. Otra característica es que, eh, por ejemplo, usa terapias o herramientas que vienen de la misma naturaleza. Entonces, no se hacen, digamos, tratamientos sintéticos como en la medicina de hoy, que pues es muy reciente, muy moderna, sino que todo está basado en elementos de la naturaleza, plantas medicinales, minerales, terapias que nosotros podemos realizar, digámoslo, con nuestros propios recursos, por ejemplo, a través de la meditación, a través de la práctica pues, de actividad física. Entonces, son herramientas pues todas naturales. ¿Okay? Bueno, ¿y qué es la diferencia de la medicina occidental? ¿Qué otras diferencias encontramos? Otra diferencia, por ejemplo, es lo que mencionábamos de la concepción del ser humano. En la medicina se tiene más este enfoque como de partir por sistemas, por cada vez más, digamos, el cuerpo material para entenderlo, digamos, entenderlo más separadamente y entender también la mente por separado. Entonces se ha hecho como un enfoque muy de ir cada vez desmenuzando más el ser humano por partes y entendiendo cómo funciona cada parte. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta en la medicina moderna que este sistema muchas veces nos deja muchos vacíos porque no logra integrar todo el ser humano. Entonces, tal vez tratamos de solucionar un síntoma o una enfermedad de una parte del cuerpo, pero las otras siguen enfermas o luego pues no se logra resolver totalmente el problema porque en su totalidad, digamos, no está funcionando bien. Y cada vez más se investiga y se llega como a las mismas conclusiones de que el ser humano es un ser integral y que necesitamos entenderlo como una totalidad para tener más éxito en los tratamientos, por ejemplo. Entonces, a través de métodos modernos, de una u otra forma, muchas veces llegamos a las mismas conclusiones. Entonces, bueno, eso es otra de las grandes diferencias. También encontramos la diferencia de que en la medicina moderna muchas veces se va a tratar el síntoma, por ejemplo, un dolor de cabeza, entonces se trata, pues hay muchos tipos de dolores de cabeza, pero muchas veces se va a el analgésico, es decir, algo que me ayude a disminuir la percepción de dolor. Entonces me cambia mi percepción, me disminuye el síntoma, pero lo que está causando el dolor de cabeza sigue en nuestro cuerpo, por lo que luego se va a volver a repetir o va a manifestarse de otra forma. Entonces, ayuda de pronto a cortar el síntoma o incluso a cortar la causa, pero de una forma sintética y transitoria. Mientras que en la medicina ayurveda siempre se va a buscar cuál es la causa. Ese es el pilar uno del tratamiento, que está causando el síntoma o la enfermedad. Y bueno, entonces a partir de allí plantear un tratamiento. Hay que recordar que no siempre se encuentra, o no siempre, mejor dicho, la causa es tratable, pero muchas veces sí lo es. Y sobre todo en muchas de las condiciones de salud que vemos hoy en día, derivadas, por ejemplo, de hábitos erróneos o derivadas de la falta de conocimiento de nuestro propio organismo que nos lleva a actuar de una forma
en contra de nuestra propia naturaleza. Bueno, otra diferencia es que, bueno, se entiende el cuerpo como también una parte sutil o energética y se integra tanto la mente y el cuerpo como partes de un mismo ser. Mientras que igualmente la medicina moderna se ha separado e incluso se llega hoy en día también a la misma conclusión como en varias especialidades que estudian este tema de la mente, la salud mental y el cuerpo, se ha llegado pues de varias formas a la misma conclusión, que es lo mismo, es decir, que la mente y el cuerpo están siempre unidos, lo que pasa a nivel mental tiene una repercusión física y lo que está pasando con los diferentes sistemas del cuerpo, los diferentes órganos, afectan la mente. Entonces ya para la Ayurveda esto es muy claro desde hace mucho tiempo y desde allí se basa pues también la terapéutica. Bueno, ahora, otra diferencia grande es cómo se entiende la enfermedad o las causas de enfermedades de la Ayurveda. Hay una ley muy importante que es como la base que también ayuda a entender la forma en que funciona el universo, que es la ley de causa y efecto. Entonces, todos los fenómenos de la naturaleza, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro ser, tiene una causa, digamos, proviene de algo o que hayamos hecho, o de algo que hayamos pensado o sentido, o de algo que esté en el ambiente influyendo en nosotros. Eso nos lo explica Ayurveda. Y la causa incluso también puede ser, digamos, de los efectos de nuestra vida anterior. Entonces, dentro de la concepción del ser humano, recordemos que en las ciencias védicas el ser humano está compuesto por cuerpo, mente y espíritu, y el espíritu o el alma tiene una vida larga y puede transmigrar o puede, digámoslo, sí, cambiar de cuerpos. Entonces se tiene esta concepción como algunas enfermedades pueden venir de esas herencias tan antiguas. Sin embargo, generalmente, pues no se hace como este enfoque de como de pronto algunas terapias lo hacen hoy en día, de tratar de ir a buscar la causa, a, digámoslo, vidas pasadas, no, sino que se trabaja con lo que sucede en esta experiencia de vida. Entonces, el Ayurveda también es una guía o un camino que nos ayuda a conocer mejor, tanto físicamente, mentalmente y como espiritualmente. Y busca ser también una ayuda para que haya una evolución en estos tres aspectos. Sin embargo, no es necesario que yo tenga una creencia o que sea hinduista o que crea o no, por ejemplo, en la reencarnación, porque puedo encontrar esas herramientas, digámoslo, de acuerdo a mi nivel o de acuerdo a mi estado de conciencia o de acuerdo también a mi necesidad o a mi creencia. Es decir, puedo encontrar herramientas, ayudarnos de herramientas para el cuidado del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo espiritual, y dependiendo de mi necesidad, pues, o el momento de la vida en que me encuentre, pues, puedo elegir una u otra. Entonces, no es necesario eh, digamos que todos tengamos una creencia en particular para conocer o practicar Ayurveda. Bueno, entonces, ¿cómo por ejemplo entiende la enfermedad Ayurveda? Bueno, antes de seguir con esta definición de enfermedad, quiero definir dos términos muy importantes que constituyen la palabra Ayurveda y son Ayus o Ayu y Veda. Entonces, cada uno tiene un significado. Veda es el conocimiento y hace referencia también a lo que hablábamos ahorita, los Vedas o esos textos donde se ha compilado o recopilado el conocimiento védico de esta cultura. Y Ayus es vida y se traduce como un periodo de vida. Es decir, que ya de entrada nos explica, bueno, que cómo la vida o cómo Ayurveda estudia ese periodo de vida entre el nacimiento y la muerte de un ser humano. Y la vida, para la Ayurveda, la vida de un ser humano está compuesta por cuatro factores.
Entonces, ¿cuáles son esos cuatro factores? El cuerpo físico, el cuerpo mental o la mente o nuestra capacidad cognitiva y por los sentidos, los órganos de los sentidos, la visión, el gusto, el oído, el tacto y el olfato. Y compuesta por el alma o atma, que es todo lo que, digamos, lo que somos, que está por fuera de los sentidos, la mente y el cuerpo, o lo que no se puede ver. Entonces, ya entendiendo esta definición de ayus o de vida, entendemos cómo entonces podríamos encontrar, por ejemplo, enfermedades en los diferentes cuerpos de diferentes partes y entendemos también cómo podemos cuidar o proteger la vida a través de entender cómo funcionan esas partes, entender qué las enferma y entender cómo podemos cuidar esas diferentes partes del ser. Ahora, la enfermedad es una noción diferente también, por supuesto, y la enfermedad en el Ayurveda se da pues, hay tres causas, digámoslo resumiendo, aunque uno se podría extender mucho explicando cada causa de enfermedad. Entonces, la primera sería la ignorancia. Entonces, ¿cómo así que la ignorancia? O pues, las voy a decir en desorden. No es que sea una más importante que la otra. La ignorancia quiere decir como la identificación de nuestra percepción, nuestra observación, de nuestra conciencia con solamente una parte de nuestro ser. Por ejemplo, percibirnos solamente como un cuerpo material o solamente como un cuerpo mental, percibir, digámoslo, solo una parte de la realidad y dejarnos llevar por esa percepción. Entonces, a partir, digamos, de tener esa percepción, por ejemplo, de que solamente somos un cuerpo con órganos de los sentidos, entonces, por ejemplo, podemos dejarnos llevar fácilmente por simplemente lo que nos gusta y así no nos haga bien o así nos haga daño. Entonces, a partir de esa percepción, empezamos a tomar decisiones o a tener pensamientos, emociones acerca de la realidad que nos lleva a enfermar. Entonces, esta es una de las causas de la enfermedad, la ignorancia. Eh, o también está la falla del intelecto, o sea, está muy relacionado a eso. O sea, como no ser capaz de discernir bien eso que me hace daño o que yo, a pesar de que sepa que me hace daño, lo hago. La otra causa es el tiempo, el factor, digamos, lo externo, el tiempo y el clima. Y la otra causa es el mal uso de los órganos sensoriales, es decir, porque los sobreuso, no los uso bien o los uso, pues es decir, los uso poco o no los uso bien. Aquí está el ojo, el gusto, el olfato, el tacto. Entonces, cuando no, digamos, por ejemplo, no nos alimentamos bien, estaríamos haciendo mal uso del gusto. Cuando usamos en exceso los computadores, es hacer un exceso de uso de la visión o usarla pues incorrectamente. Así con cada uno de los órganos de los sentidos. Y a partir de los sentidos se genera un desbalance a nivel físico, a nivel mental, que puede traer inicialmente síntomas o puede inicialmente no causar ninguna molestia, pero con el tiempo transformarse en una enfermedad. Y es una de las causas de enfermedad, sobre todo, por ejemplo, problemas de salud mental, problemas metabólicos, muy común hoy en día, de usar mal, sin discernir adecuadamente, pues los órganos sensoriales. Entonces, esas son como tres razones básicas. Como les decía, uno se podría extender mucho en cada una, pero a partir de allí podemos hacer una reflexión muy interesante y es cómo uso mis órganos de los sentidos, cómo aplico lo que sé del conocimiento de, sí, pues, de nosotros mismos eh, y cómo, bueno, y la tercera causa que sería el tiempo y el clima, nosotros no los podemos cambiar, pero nos podemos, digamos, adaptar o podemos vivir en ritmos y de una forma que nos relacionemos mejor
con lo que hay externamente, con el tiempo, con el clima, con el ambiente, que muchas veces es muy hostil, pues por ejemplo la contaminación, pues podemos, al menos siendo conscientes de ellos, tener una mejor relación con todo, con la naturaleza. Entonces Ayurveda nos habla de eso, de conocer nuestra naturaleza, conocer la naturaleza externa, que es la misma que está en nosotros, manifestada de una forma diferente, y cómo nos relacionamos mejor con nosotros mismos y con la naturaleza. Aprender a conocer un poco qué me cae bien, qué me hace mal, aprender cómo me relaciono mejor con los ritmos de la naturaleza para sacarle un provecho, pues mejora mi salud para desarrollar mi potencial humano en los diferentes niveles, para poder disfrutar más y para poder servir mejor y tener una vida más plena. Ese es el propósito de la Ayurveda. Y como les decía, una de las claves entonces es el autoconocimiento. Nos da muchas herramientas para conocer cómo funciona mejor nuestro cuerpo y pues mi mente y pues cuidarla mejor. Hay una frase muy bonita que en uno de los libros de la medicina Ayurveda, que se llama el Charak Samhita, y Charak o Charaka fue uno de los sabios o uno de los médicos que compiló todo este conocimiento de Ayurveda. Y se hizo posterior a él un tratado, un texto recopilando muchos de los saberes de la medicina de esta época. Lo escribió otro médico, pero se le llamó Charaka en honor a él. Sin embargo, él ya había escrito textos muy importantes, muy completos, y el Charak sale en gran parte de esos textos que él escribió. Entonces, en el Charaka Samhita es como el término que dice que quiere decir texto. Dice algo así como lo siguiente. Desde el centro de nuestro ser hasta la vasta expansión del universo, existimos como uno. El universo entero es la expansión de una conciencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en verdad, muchos de esos conceptos son para uno entender el conocimiento, uno lo vive o lo experimenta, y muchas veces las palabras nos sirven para escribir, para contárselos a otros, pero uno nunca va a saber de qué se trata realmente si no lo logra experimentar. Entonces, bueno, a esto, lo que les acabo de leer se relaciona mucho también. Seguramente ustedes, los que practican yoga, lo han escuchado en yoga, y es como todos hacemos parte de una misma conciencia. Entonces, esta conciencia se manifiesta de muchas formas. Entonces, el ser humano, al hacer parte de esa conciencia, de esa naturaleza, pues está unido a ella, y digámoslo, en nuestro camino o nuestra misión es reconectar de nuevo con esa conciencia y reconocernos pues, o entendernos como parte de ese uno que se manifiesta de múltiples formas. Entonces, esta sabiduría o estas ciencias nos enseñan también que todos inevitablemente volvemos a esta conciencia donde nacimos, o volvemos a Dios, si lo ponemos en términos cristianos. Entonces, o en otros términos. Entonces, retornar a Dios o retornar a la conciencia es algo a lo que todos vamos, pero pueden existir muchos caminos, y en unos caminos pueden haber más sufrimiento que otros. Entonces, a medida que podemos conocernos y digámoslo, actuar más en sincronía con la naturaleza, digámoslo, nos podríamos evitar bastantes sufrimientos. Listo, entonces de eso se trata un poco la medicina ayurveda. ¿Cómo más nos puede servir Ayurveda? En términos prácticos nos puede servir en el tratamiento, digamos ya hablándolo como un sistema médico similar al que conocemos, nos ayuda en el tratamiento de muchas enfermedades también. En el Ayurveda existen especializaciones también médicas. Uno se puede, digámoslo, enfocar más en ciertas áreas. Sin embargo, pues los médicos o vaidyas, es decir, formados
profesionalmente en Ayurveda pueden saber más de un área, pero pueden tratar a todo el mundo. No es como tal vez acá que si nos especializamos en un área, pues generalmente no atendemos de otras tipos de enfermedades. Entonces, esto es otra diferencia. Y aquí, bueno, aquí los que tenemos una formación médica nos sirve como un complemento o como una medicina que podemos integrar para tratar mejor a la persona. Sin embargo, hay que recordar que, o sea, la concepción de las enfermedades en Ayurveda es diferente a la medicina occidental. No tienen los mismos nombres, no tienen, digamos, la misma lógica. Sin embargo, sí podemos integrarlas. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces en los tratamientos encontramos, como les decía, las herramientas dentro de los elementos naturales que tenemos. Como vamos a hablar en otros encuentros, uno de los, digamos, pilares que soporta toda la naturaleza son los 5 elementos. Este pilar es como la manifestación, o digamos, la forma en que entendemos cómo funciona la naturaleza en lo material. Entonces, en lo material existen 5 formas en que se puede manifestar la materia, que sería el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y son como diferentes estados de la materia, pero todos están relacionados y el uno nace del otro. Es decir, si ustedes recuerdan, todos venimos de una conciencia. Entonces, cuando esa conciencia se empezó a desarrollar, nos dice, digamos, este sistema, digamos, cosmológico o uno de los sistemas que usa la Ayurveda para entender cómo se originó el mundo. Este sistema o esta forma de entender cómo surgió el universo nos explica que esta conciencia se empieza a formar un material muy sutil que vibra y tiene un sonido. Ese material sutil que vibra y tiene un sonido es el éter. Puede tener pues, diferentes sonidos en su expresión. Es decir, de ese sonido primordial salen muchos sonidos. Luego, digamos, de ese mismo elemento aparece otra manifestación que es el aire. De allí, luego otra manifestación que es el fuego, luego el agua y luego la tierra. Entonces, nosotros estamos hechos de esos mismos elementos y nos nutrimos todo el tiempo de esos elementos. Y esos elementos también pueden ser una causal de enfermedad o pueden ser una ayuda terapéutica, un remedio. Entonces, por ejemplo, el espacio o el éter, que tiene esa cualidad del sonido. Nosotros nos nutrimos, digamos, o nos relacionamos con ese elemento a través del sonido. Entonces, todo lo que escuchamos puede ser algo que, digámoslo, nos tiene un impacto beneficioso sobre el cuerpo o pueda tener un impacto negativo. Y así con cada uno de los elementos. Por ejemplo, el que sigue, el aire. El aire que se relaciona mucho en la Ayurveda a la palabra prana o energía vital. El aire es la fuerza de vida, es decir, es lo que permite el movimiento. Y más que el aire, así como lo que nosotros sentimos como el viento, es como la siguiente manifestación de la materia que implica movimiento y que la podemos percibir a través del tacto. Entonces, todo lo que alimenta nuestro tacto, incluido, digámoslo, también el sistema respiratorio, todo lo que estimula el tacto, nos nutre o también nos puede enfermar. Entonces, la forma en que respiramos, la forma en que, pues, las relaciones que tenemos con los otros, las cosas que ponemos en la piel, todo esto genera un impacto en nuestra salud. Y les menciono los de la vía respiratoria porque piensen ustedes que es el mismo aire que toca nuestra piel, pero entrando en contacto con todo ese árbol respiratorio que tenemos dentro. Entonces es como una piel, pero bueno, interna en contacto también con ese aire que va cargado de energía vital y nos nutre constantemente.
Luego está el elemento fuego. Entonces, a través de todo lo que vemos, nos nutrimos del elemento fuego. Nos nutre la luz del sol o nos enferman también las luces artificiales, por ejemplo, cuando son en exceso. Luego está el elemento agua, que nos permite sentir los sabores. Entonces está muy relacionado al gusto. A través de la alimentación nos nutrimos, mantenemos ese elemento, a través de los líquidos, a través de la comida, porque la comida, bueno, tiene agua y tiene material tierra. A través de esos elementos nutrimos nuestro cuerpo físico, nuestros líquidos, pero también cuando son en exceso, son de mala calidad, nos pueden enfermar. Y el elemento tierra simboliza lo más denso. Entonces, toda la materia más gruesa nos puede alimentar a través del sabor, pues a través pues cuando la comemos y cuando la olemos. Entonces, el elemento tierra tiene una relación con el olfato. Y eso es interesante porque si lo vemos, digámoslo desde la biología, para captar un sabor, perdón, para captar un olor, tiene que ser que partículas materiales de lo que compone esa cosa, que yo puedo oler, un alimento, cualquier cosa que podamos oler, quiere decir que partículas de ese objeto entraron en contacto con nosotros. ¿Okay? Entonces, de esta forma podemos también entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la naturaleza, cómo nos nutrimos de ella y cómo nos puede ayudar o a tratar. Entonces, hay terapias a través del sonido, hay terapias a través del tacto, terapias a través de la visión, terapias a través del gusto, terapias a través del olfato. Okay. Bueno, ahora todos podríamos practicar, no es para alguien en especial. Pueden ser, pues Ayurveda nos sirve a personas de todas las edades, sirve en diferentes partes del planeta y sirve también pues diferentes creencias o diferentes culturas. Entonces la invitación es que, bueno, conociendo Ayurveda es una herramienta excelente para pues, promover la salud en diferentes aspectos, potencializarla también y también ayudarnos a prevenir muchos síntomas o a tratar fácilmente muchos síntomas o muchas enfermedades que incluso desde la medicina convencional pueden ser incurables o intratables o pueden tener tratamientos con efectos adversos. Entonces, es una excelente herramienta. Estaré compartiendo más de estos principios de Ayurveda esta semana. Y en Instagram ahí también van a encontrar algunos artículos y algunos videos cortos que estoy haciendo sobre este tema. Ayurveda la podemos aprender, como les decía, de una forma profesional en India, la podemos aprender de una forma como medicina integrativa en diferentes partes del mundo, la podemos aprender para simplemente usarla como herramienta de autocuidado pues, para cualquier persona. Entonces, espero que nos podamos ver en otra ocasión para seguir compartiendo esto. Y si de pronto hay preguntas, las pueden poner en el chat, las pueden decir. O también las personas que tienen mi contacto, pues me pueden escribir. Caro, muchas gracias. Muy claro todo. Qué bueno, gracias a ustedes también. Bueno, nos vemos entonces luego esta semana. Desearles una feliz semana, un feliz día, muchos éxitos. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Excelente y cada vez comprende uno más toda esta bella filosofía. Gracias. Con mucho gusto, Maritza, a ti también por participar. Pues, chao. Chao, Tamer. Chao, Claudia, Maritza. Feliz día. Feliz día. Chao, Y gracias, muy gracias. amables. Nos vemos mañana. Nos vemos Sí, nos mañana. vemos Gracias. mañana. Chao, chao.